Bienvenidos a la Catequesis para Adultos de la Diócesis Colón, Cunayala, en compañía de Inmaculada FM y Radio María. Saludos hermanos en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Mi nombre es Kelina Flores. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan por Radio Inmaculada FM, Radio María y el canal de YouTube de la Diócesis de Colón y Cunayala. Sean todos bienvenidos a este encuentro de formación de catequesis para adultos. Antes de empezar este encuentro, pongámonos en manos del Señor, invoquemos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, hazte presente en este encuentro y quédate en nuestros corazones para tener la humildad de escuchar, la atención para comprender, el amor para aceptarnos mutuamente y la fe para creer en ti. Y que tu amado Espíritu nos acompañe para llevar a buen término nuestra tarea en el día de hoy. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este encuentro número 26 compartiremos el tema "Me comprometo con mis hermanos, Señor", cuyo principal objetivo es tomar conciencia de que el sacramento del bautismo compromete a construir el reino de Dios en nuestra sociedad. Para la reflexión los dejamos con el hermano John Borde. Bueno, hermanos en Cristo Jesús, y como decía nuestra compañera Kelina, nos toca ahora la reflexión del tema. Y miren qué lema tan hermoso nos ha regalado el Señor en el día de hoy. Me comprometo con mis hermanos, Señor. Y esta exclamación debería ser para nosotros una oración. Y de hecho vamos a hacer oración para iniciar esta reflexión. Me comprometo con mis hermanos, Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este día te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Exaltamos tu santo y bendito nombre, Señor, y te damos gracias por permitirnos recibir esta reflexión, este tema tan hermoso que nos regala. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú sabes nuestras debilidades, nuestras miserias, nuestras fragilidades, Señor. Tú sabes el egoísmo que reina en todo y cada uno de nosotros. Señor, pero nosotros a la luz de este tema y de lo que tú nos brindas o nos vas a brindar por medio de las Sagradas Escrituras y la enseñanza perfecta, bella y hermosa del magisterio de la Iglesia, nos estás haciendo una exhortación y nosotros queremos pedirte, implorarte y suplicarte, Señor, que nos des la fuerza, que nos des la voluntad para vivirla en extremo. Porque nosotros queremos, Señor, amar a nuestros hermanos. Queremos preocuparnos por los que sufren. Y nosotros no podemos solos, pero contigo, Señor, contigo nosotros lo podemos todo. Por eso en este día, Señor, encomendamos a ti la reflexión de este tema, para que por medio de tu Espíritu Santo la misma entre en nuestro entendimiento, se plasme en nuestra memoria y nos dé fuerza para tener la voluntad de llevar a cabo lo que tú quieres en todos y cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos, Señor, por el amor que derramaste a tu iglesia en la cruz, por el amor tan grande que le tienes a tu Madre bendita y a todos y cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, y después de esta oración, entonces,
Vamos a compartir el primer texto. Espero que todos tengan su sagrada escritura a mano. Y vamos a compartir el primer texto tomado del Antiguo Testamento del profeta Isaías, uno de los profetas mayores. Y un pequeño versículo, perípoca. Nos dice el texto bíblico: aprendan a hacer el bien. Isaías capítulo 1, versículo 17. Aprendan a hacer el bien, busquen lo justo, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano, aboguen por la viuda. Hermanos, y cuando nosotros miramos este versículo y lo comparamos con la acción mesiánica de nuestro Señor Jesús, la acción del Verbo encarnado, del Dios humanado en medio de nosotros, podemos decir que esto lo hizo el Señor a plenitud, lo magnificó, lo vivió completamente. Todos los que estuvieron cerca del Señor fueron testigos de cómo Dios ama realmente a los hombres. Por eso el testimonio de conversión tan grande desde aquel entonces hasta nuestros días. Entonces vemos cómo el profeta Isaías ya hacía esta exhortación, y Jesús, que es la plenitud de la verdad, la plenitud de Dios, la plenitud de la revelación, nos da ejemplo y testimonio de esto en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios. Se atestigua esto perfectamente. En ese sentido voy a compartir el primer texto bíblico del Nuevo Testamento tomado de nuestro hermano San Pablo en su carta a los Corintios, capítulo del 12, versículo 13. Nos dice la narración bíblica: en un solo espíritu hemos sido bautizados, para no formar más que un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, todos hemos bebido de un solo espíritu. Entonces, hermanos, en temas anteriores hemos podido profundizar lo que es el bautizo. Ya se ha tocado 2 veces lo que es el bautismo para el cristiano. Sabemos que por medio del bautismo nosotros somos incorporados al cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, de la cual Él es cabeza. Y los apóstoles son fundamento o son pilar de la fe. Entonces, en este sentido, nosotros, al formar parte del cuerpo místico del Señor, que es la iglesia, adquirimos derechos, pero también adquirimos deberes. Por medio del bautismo nosotros tenemos el derecho de recibir el resto de los sacramentos, los cuales van a alimentar nuestra vida de fe, nos van a ayudar a crecer y alcanzar la santidad a la que el Señor nos llama. También por medio del bautismo nosotros también tenemos el derecho a recibir enseñanza, las sagradas escrituras, el magisterio de la iglesia, doctrina sana, enseñanza verdadera, que nos permite a nosotros también fundamentar nuestra fe, nuestra creencia. En fin, todo lo que la iglesia tiene para todos y cada uno de sus hijos. Pero también, hermanos, tenemos que decir que nosotros tenemos deberes. Primer deber, cumplir los mandamientos, cumplir la voluntad de Dios. ¿Y qué nos dice precisamente ese primer mandamiento en el cual se fundamentan el resto de los demás y le da el sentido completo a todos los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces es la exhortación que nace del corazón de un Dios que es compasivo, que es misericordioso y que quiere que nosotros, hermanos, nos desbordemos en amor los unos a los otros. Entonces nosotros tenemos las virtudes teologales, que son un regalo de Dios y nos permiten precisamente vivir esta experiencia del amor de Dios, de nosotros al Padre, del Padre a nosotros y de nosotros con nuestros hermanos. ¿Y qué nos dice la enseñanza, el magisterio y la iglesia? Que de las 3 virtudes teologales la más importante es el amor, la caridad. ¿Por qué? Porque la fe terminará y la esperanza terminará. Ya nosotros algún día, cuando partamos de este mundo y estemos delante del Señor, no vamos a necesitar tener esperanza, ya no vamos a vivir ni fe, porque estamos presenciando toda la gloria de Dios. Sin embargo, la caridad y el amor la tenemos que vivir aquí y la vamos a vivir eternamente con Dios, con los santos, con los ángeles,
con esa iglesia triunfante. Entonces, también tenemos el tema de potencia, de las potencias del alma. Y en este sentido, hermano, la potencia del alma también, que son 3: entendimiento, memoria y voluntad. Para este aspecto que estamos tocando, diría yo que debería formar parte también de nuestra oración, pedirle al Señor que de estas potencias del alma nos ayuden más que todo, sobre todo con la voluntad. Dame la voluntad, porque el entendimiento lo tenemos y no se nos olvida. Nosotros tenemos que practicar el amor, lo sabemos, hermano, lo entendemos, lo comprendemos, pero muchas veces no somos capaces de vivirlo. ¿Y por qué? Porque sencillamente no tenemos la voluntad para hacerlo. Nos falta voluntad y Dios quiere regalarnos esa voluntad. Tenemos que pedirla, tenemos que trabajarla para que eso que para nosotros puede ser un escollo, una dificultad, un problema, se vuelva en nosotros una virtud. Entonces, bueno, depende de la voluntad y del esfuerzo que todos y cada uno de nosotros pongamos. Todos somos pecadores, todos somos débiles, todos somos frágiles. Pero el Señor multiplica en nuestro corazón todos los dones, todos los carismas y todos los talentos que Él quiera para que nosotros podamos cumplir su santa y bendita voluntad en nuestras vidas. Y bueno, compartimos esto también, otro hermoso texto que se nos regala de la segunda carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Pero antes de leer este texto propiamente, vamos a ver qué nos dice San Agustín. San Agustín nos da 2 frases hermosísimas que quiero compartir con ustedes hoy. Nos dice: si se enfría el amor, se entumece nuestra acción. Si se enfría el amor, se entumece nuestra acción. Y otra muy bonita también: el frío de la caridad es el silencio del corazón, y el fuego del amor, el clamor del corazón. La repito de nuevo: el frío de la caridad es el silencio del corazón, y el fuego del amor, el clamor del corazón. Entonces, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles definitivamente, y la iglesia nuevamente está despertando. Esta acción del Espíritu Santo se va manifestando, y en medio de todas las dificultades que podamos estar viviendo, el fuego del Espíritu Santo nos mueve. Nosotros tenemos que salir de esta pasividad. El Espíritu Santo es un espíritu de fuego, de acción, no de temor, no de quietud, no de pasivismo. Entonces nosotros tenemos que orar, implorar y suplicar para que la acción de Dios se manifieste en nuestras vidas. Miremos a San Francisco, por ejemplo, San Francisco de Asís, en aquellos tiempos tan difíciles, aquella época que él vivió, el santo de Perugia, un hombre que lo tenía todo: riqueza, fama, fortuna, mujeres, cuanto quería. Solo bastó encontrarse con el Señor, poner su voluntad en el corazón de Dios, y todo lo que logró. Llegó a ser santo, llegó a cambiar su vida, llegó a amar a la dama pobreza, a dejarlo todo, a renunciar a todo. Entonces, hermanos, así como este hombre de Asís logró por un encuentro con Cristo cambiar su vida, nosotros también estamos llamados, porque no es con nuestras fuerzas, no es con nuestros méritos, sino con la voluntad del Señor en nuestras vidas. Y ahora sí nos dice el capítulo 2 de la carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice: cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana, ni forzados, pues Dios ama al que da con alegría. Cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana, ni forzados, pues Dios ama al que da con alegría. Dios ama al dador alegre, hermanos. Entonces, por más poco que nosotros tengamos, siempre vamos a tener la capacidad de dar, de brindar algo al hermano. Sabemos que las horas de misericordia son 14. Entonces, dentro de todas estas tenemos las 7 que son espirituales. Podemos vivir
esas obras de misericordia con intensidad y con amor, si es que no tenemos para dar de comer, aunque un vaso de agua lo puede dar cualquiera, ¿no? No podemos dar tal vez ropa a los que más necesiten, tal vez muchos necesiten recibir ropa, pero sí pueden orar los unos por los otros, pedir por los que han partido, dar un consejo al que lo necesita. En fin, hermanos, Dios nos permite poder cumplir su santa y bendita voluntad independientemente de lo que nosotros poseamos, porque el amor no conoce límites, el amor no conoce fronteras. Y miremos lo que nos dice la segunda carta también de Corintios, capítulo 8, del 1 al 4. Les damos a conocer, hermanos, la gracia que Dios ha otorgado a las iglesias de Macedonia, pues aunque probados por muchas tribulaciones, han rebosado de alegría, y su extrema pobreza ha desbordado en tesoros de generosidad. Nos pedían con insistencia la gracia de participar en el servicio del bien a los santos. Entonces vemos cómo aquí San Pablo da el testimonio de esta comunidad de Macedonia, que había sido sufrida. Era una comunidad pobre, que sufría mucho. Y cuando ellos se enteraron de que se estaba recogiendo una colecta para la iglesia, para los necesitados, ellos insistieron y pidieron, queremos. Y lograron un gran aporte, una buena contribución, a pesar de las carencias económicas y la situación tan difícil que estaban viviendo. Entonces, hermanos, vemos cómo aquí la potencia de la voluntad se desborda. Y estos hermanos dan testimonio, igual que la viuda pobre, que se desprende de las 2 monedas que tenía. De igual manera, este hombre da ese testimonio, esta comunidad, da este testimonio de amor. Y en ese sentido nosotros podemos mirar a tantos santos, hermanos, a Madre Teresa de Calcuta, que al igual que San Francisco de Asís, que en algún momento daba el testimonio que no podía acercarse a los leprosos porque le daba repulsión, le daba asco, no podía, no soportaba estar cerca a un leproso. Llegó a besar las llagas, llegó a abrazarlos, llegó a amarlos. En ese mismo sentido está el testimonio tan hermoso, y hay una película de San Damián de Molokai, un sacerdote también que se va a vivir en una isla Molokai donde todos eran leprosos, estaban abandonados, llevaban los barcos, tiraban la comida y se iban inmediatamente, y este hombre llega a dar su vida al final de mucho arduo trabajo y de entrega de amor. También el padre consigue lepra, pero logró cambiar la vida de aquellos hombres y del corazón de la iglesia, porque nadie quería ir allá. Entonces es una historia muy, muy hermosa. De igual manera, Madre Teresa de Calcuta, que nos da testimonio de cómo amar al mendigo, al que sufre, al enfermo, que atendía también a tanta gente con las piernas o miembros de su cuerpo llenos de gusanos, unas condiciones terribles para morir, y como ella lo acogía y les ayudaba al bien morir con dignidad, en medio de amor. Una cosa maravillosa, hermanos. Entonces nosotros tenemos todos estos testimonios de los santos y estamos llamados también a vivir esto maravilloso en la vida de nosotros. Miren este verso que nos regala esta frase de San José Benito de Cotolengo. Nos dice: ejerciten siempre la caridad, pero háganlo siempre con entusiasmo. No se hagan llamar 2 veces. Estén siempre dispuestos a interrumpir cualquier actividad, aunque sea muy santa. ¡Oh, tremendo! No nos hagamos esperar ante la necesidad de la caridad, acción. No esperemos que nos llamen 2 veces. Tenemos que ser nosotros soldados bien dispuestos a la acción, a la batalla. Un hermoso mensaje, una hermosa exhortación que nos da nuestro hermano.
Y voy a regalarles también otro texto bíblico que nos permite comprender o maximizar todo lo que la iglesia desde aquel entonces, una iglesia naciente, vivía, y que nosotros ya, una iglesia de más de 2000 años, estamos llamados a vivir de manera más grande, más firme. Nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. En cuanto al amor mutuo, no necesitan que les escriba, ya que ustedes han sido instruidos por Dios para amarse mutuamente, y lo practican bien con los hermanos de Macedonia, y los exhortamos a que sigan progresando más y más. Entonces vemos este hermoso texto como San Pablo, ahora, aquellos hermanos de Macedonia que estaban en necesidad, que estaban sufriendo y que se habían desprendido de sí para ayudar a otros, ahora están siendo ayudados por otras comunidades. Y como dice, ¿no?, el Señor devuelve el 100 por 1, hermanos, y nosotros estamos llamados a eso, a velar los unos por los otros. Y hay un texto muy hermoso que todos conocemos, del Evangelio, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31 en adelante. En este texto, hermoso texto bíblico, el Señor dice, y ya lo he compartido, pero vale mucho la pena volver a compartirlo. El Señor dice: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, era forastero y me acogieron en su casa, estaba enfermo, estaba preso y me socorrieron. Y ellos dirán: Señor, ¿cuándo hicimos eso contigo? Y el Señor les dirá: cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis más pequeños, lo hicieron conmigo. Entonces, en ese sentido, hermanos, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos hacer si no es implorar y suplicar al Señor? Nosotros queremos, Señor, también tener un corazón manso y humilde como el tuyo, un corazón dadivoso, un corazón que se da, un corazón que se entrega. Entonces, Señor, ayúdanos cada día más a luchar por convertir nuestros defectos en virtudes. Que la virtud teologal de la caridad siempre guíe nuestros pasos, sea luz en nuestros caminos. Y, Señor, de las potencias del alma en las que más queremos trabajar, Señor, es en la voluntad. Necesitamos voluntad para poder amar. Necesitamos voluntad para hacer el bien. Necesitamos voluntad para salir de nuestros egoísmos y entregarnos a nuestros hermanos. Entonces, hermanos, de esta manera damos por terminada esta reflexión de la enseñanza de hoy. Y recuerden, hagan de este lema su oración y su petición al Señor. Bueno, hermanos, y continuando con el desarrollo de nuestro tema, les invito a que me acompañen a escuchar el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del 38 al 44. Y este texto bíblico es el que escucharemos mañana en misa. Dice la narración: en aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía: cuidado con los escribas, les encanta pararse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza,
ha echado todo lo que tenía para vivir. Bueno, hermanos, y lo primero que quisiera resaltar con ustedes es que pensemos un poquito en esta mujer, ¿no? El texto bíblico no nos dice muchos detalles. El Señor solo dice que era una viuda y que era pobre. Pero imaginemos un poquito, pensemos un poquito en una mujer entrada en años, arrugada por el duro trabajo de aquellos tiempos, de aquella época. Era una mujer que estaba en el templo entregando todo lo que tenía, por lo que pudiéramos estar seguros. Una mujer temerosa de Dios, que cuidó a ese marido, a su esposo, hasta el último día de su vida. Quién sabe un marido en cama cuántos años. Una mujer que se esforzó y que luchó y que lo amó hasta el final. Posteriormente pierde a su esposo, queda sola, queda desamparada, es pobre. Y aún así esta mujer no pierde la fe y no pierde el amor a Dios. Esto lo podemos ver reflejado porque va al templo a dar lo último o lo único que tiene. Abandono total, completo y absoluto. Quién sabe con cuánto desprecio la pudieron haber mirado los fariseos o los ricos o aquellos poderosos que quedaban con ínfulas, con soberbia, con orgullo, por vanagloria y por jactancia. Con cuánto desprecio pudieron haber mirado a esta mujer. Sin embargo, ¿cómo la miró Jesús? Con amor, con ternura. El Señor se impactó. Tanto así que manda a buscar a los discípulos para poder darles una enseñanza desde el amor que esta mujer manifiesta al Señor. Y meditamos en esto con nuestro tema, ¿no? Y tenemos que decir que el amor manifestado de Dios a los hombres se lleva a cabo en la cruz. El amor del Hijo hacia el Padre, que asciende, desciende y se mueve de manera horizontal, dando su vida por todos los hombres, en obediencia al Padre, por amor al Padre y amor a nosotros. De igual manera, nosotros estamos recibiendo ese amor de Dios que baja, pero que también nosotros tenemos que dar, que entregar a todos y cada uno de nuestros hermanos. Eso representa la posición horizontal de la cruz. Y nos hace pensar en el texto que contemplamos en el domingo pasado, ¿no? Donde se le preguntaba a Jesús cuál es el primer mandamiento de todos. Y el Señor dice: escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor, y Él amarás con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y después dice, y el segundo es este: amarás al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a uno mismo. Y eso nos lleva a hacer esta oración que es el lema o el tema que estamos tocando. Me comprometo, Señor, con mis hermanos. Me comprometo con mis hermanos, Señor. Que esa sea nuestra súplica, que esta sea nuestra oración, que esta sea nuestra petición. Y que nosotros podamos, como esta viuda, desprendernos de lo que tenemos por amor al prójimo, al necesitado, al que sufre. Entonces, en este día podríamos preguntarnos cuáles son estas dos monedas, cuáles son estas moneditas que nosotros estamos entregando por amor al reino, por el Señor, por manifestar el cariño que tenemos a Dios y el que debe verse reflejado en nuestros hermanos. Entonces, hermanos, que esta interrogante o esta pregunta trabaje en nuestra mente y trabaje en nuestros corazones. Que podamos preguntarnos en la soledad de nuestra habitación: Señor, ¿cuáles son las monedas que estoy dando? ¿Qué es lo que estoy entregando? ¿A cuál de tus hijos necesitados estoy socorriendo? Y pedirle al Señor que nos dé fortaleza, que nos dé fuerza para salir de nuestros egoísmos, de nuestro yo, de nuestras propias preocupaciones
y nos permita ver al hermano que sufre, al necesitado, al indigente, al mendigo, al enfermo, para poder desbordar nuestro amor, desprendernos de nosotros mismos para amar como amó el Señor. Bueno, hermanos, y continuando con el desarrollo de este tema, ahora les vamos a compartir 8 preguntas puntuales que nos permitirán seguir interiorizando y reflexionando en este tema. Estas preguntas brotan de un texto guía. Este texto guía es tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 11, del 1 al 45, y le pedimos que lo lean muy detenidamente. Aquí en este momento solo vamos a poner en contexto el texto para que podamos entender hacia dónde apuntan las preguntas. Y el texto nos narra la enfermedad, la muerte y posterior resurrección de Lázaro. Lázaro, quien era amigo de Jesús, Jesús lo quería, nos dice el texto bíblico, tenía 2 hermanas, Marta y María. Marta, que era una mujer de acción, de estar siempre en los quehaceres, una mujer inquieta, que tal vez le faltaba un poquito de cercanía con el Señor, de intimidad con el Señor. Y la otra, María, una mujer que había tenido una conversión muy grande, que había llorado, había derramado perfume a los pies del Señor y había enjugado sus pies con sus cabellos. Al Señor le informan que Lázaro estaba enfermo. El Señor no se presenta, permite la muerte de Lázaro, porque posteriormente se iba a glorificar con su resurrección. Entonces vemos cómo cuando llegan al encuentro, sale primero Marta. Marta hace una profesión perfecta de fe. María, en cambio, la que había estado más cerca del Señor, hace un reclamo a Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El Señor llora, se conmueve, a pesar de que sabía iba a resucitar a Lázaro. Es un Dios de amor, de bondad, de misericordia. Y ante este relato, esta narración, entonces surgen las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿experimentas que necesitas ser sacado de algún sepulcro o liberado de algunas ataduras? Así como hizo María, ¿le has reprochado a Dios su ausencia alguna vez en tu vida? ¿Alguna vez le has dicho, ¿dónde estás? ¿Dónde te escondes? ¿O por qué tardas? Una tercera pregunta sería, ¿puedes hacer como Marta y confesar tu fe en Jesús? Otra pregunta, ¿a Jesús le afectó mucho el dolor de sus amigos? ¿Te dejas afectar así por el dolor ajeno? La quinta pregunta, ¿buscas hacer algo para desatar a los Lázaros que encuentras en tu camino? Una sexta pregunta, ¿cuáles son algunas situaciones que viven en tu comunidad en las cuales puedes ser solidario y ser así testimonio de la resurrección de Cristo? ¿Te sientes preparado para vivir en tu familia y en tu comunidad las exigencias del compromiso cristiano en tu vida? Y por último, ¿en qué te comprometes al ser consciente de tus deberes como bautizado? Bueno, hermanos, y yo solamente voy a compartir con ustedes mi respuesta ante las 2 primeras. ¿Experimentas que necesitas ser sacado de algún sepulcro y liberado de alguna de tus ataduras, hermano? La respuesta para mí definitivamente es sí. Son muchos los lugares de los cuales tengo que ser sacado. Hay muchos lugares en mí que representan esos sepulcros blanqueados, donde el Señor tiene que manifestar su grandeza y su gloria para que yo pueda vivir como un verdadero hijo de Dios. Y la segunda pregunta es,
Así como hizo María, ¿le has reprochado a Dios su ausencia alguna vez en tu vida? ¿Y le has reclamado a Dios dónde estás, dónde te escondes o por qué tardas? Bueno, hermano, muchas veces lo he hecho, sí. Y tal vez no hayan sido exactamente esas mis preguntas, o algunas de ellas sí, pero de que he reprochado a Dios sin razón, sin sentido, de que he sentido muchas veces el abandono o la falta de la presencia del amor del Señor que siempre ha estado a mi lado, pero que bueno, uno dentro de su miseria humana y su debilidad se siente a veces tan solo y no se da cuenta que es cuando el Señor está más cerca de uno. Definitivamente tendría que decir, hermanos, que sí, que yo también he reprochado al Señor en muchas ocasiones. Y bueno, solo quiero compartir con ustedes una vez más dos frases hermosísimas. La primera frase de la hermana Madre Teresa de Calcuta, que dice: la caridad verdadera es un poco atrevida. No tengamos miedo a ensuciarnos las manos para ayudar a los más necesitados. No tengamos miedo, una vez más, esta frase, hermano, no tengamos miedo de ensuciarnos las manos, de dar todo lo que podamos por el necesitado. Y por último, esta hermosa frase que nos regala San Agustín: el que se pasa al lado de Cristo pasa del temor al amor y comienza a poder cumplir con el amor lo que con el temor no podía hacer. Bendito sea Dios y su acción y su presencia en nuestras vidas, que nos permite aumentar nuestra fe. Hermanos, bueno, y con esta pequeña reflexión, estas pequeñas preguntas, pasamos ya al siguiente punto. Después de esta reflexión, animados por el Espíritu Santo, los exhortamos a seguir en este caminar y como obsequio los dejamos con una alabanza titulada Tu Testigo, interpretada por el Ministerio Musical Semilla de Dios de la Parroquia Virgen de Lourdes. Nos vemos en el siguiente encuentro. Hasta luego. De noble corazón.
Gracias por estar con nosotros en nuestra catequesis para adultos. Nos vemos el próximo sábado. Recuerda dejar tu comentario, suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones y estar al día con tu catequesis.